días amigos, amigas y familia, espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi cocina una vez más. El día de hoy les traigo una receta que es de mis favoritas y viendo yo los videos de mi canal vi que no la tenía. Así que el día de hoy vamos a hacer unas enchiladas, pero son enchiladas hondureñas. Si usted es mexicano y se viene a dar una vuelta por este video, las tostadas para usted son las enchiladas nuestras. Yo tengo más de 30 años y yo en mi país esta receta que voy a hacer la conocemos como enchiladas. Esta receta no lleva picante, desde ya les comento, y no va a llevar huevo. Una, porque no tengo huevo, y número dos, porque a mí no me gusta. Así que espero que les guste esta receta. Y pues esta es mi versión de las enchiladas hondureñas. Vamos a cocinar. Amigos, les voy a ir dando los ingredientes parte por parte, pues porque esto lleva varias cosas. Tengo aquí una libra de carne, tengo aquí cebolla, chile y tomate, y tengo apio aquí picado. Tengo dos papas que ya las voy a picar y todas estas especias que son las que le voy a poner a la carne. Tengo comino, orégano, polvo de ajo y de cebolla, tengo curry y tengo cubito de pollo Maggi o caldo de pollo. Así que vamos a comenzar haciendo esta carne. Voy a poner primero, amigos, un poquito de aceite en una sartén. Un poquito de aceite de oliva nada más. Y voy a poner la carne. Olvidé decirles que a la carne le voy a poner mostaza. Y le voy a poner de esta salsa como una marinada de carne, pero un poquito nada más. Porque esto tiene un sabor fuerte. Ya cuando la carne vaya tomando color, vamos a irle agregando las especias. Esta carne la vamos a dejar jugosa. A mí me gusta dejarla jugosa para ponerle juguito encima a las enchiladas y no tener que hacer una segunda salsa para lo de arriba. Ahora que la carne tiene un color uniforme, le voy a poner todas estas verduras: el chile, la cebolla, el tomate y el apio. Hay que dejarlas un ratito así para que se vayan cocinando y luego le agregamos la papa. Ahorita pues voy a picar la papa porque no la he picado. Hasta ahorita, amigos, yo no le he puesto absolutamente nada de agua a esta carne. Se ha cocido con su propio vapor. Pero ahorita que le ponga lo que es la papa, le vamos a agregar agua.
pues ya tiene las dos papitas aquí. Y ahora sí le vamos a agregar agua para que pues se pueda ir cociendo esta papa. Lo tengo en fuego medio bajo, no tan alto, para que se vaya cociendo bien. Le agregué una taza de agua o 8 onzas y voy a taparlo para que también no se seque. Le voy a agregar otro poquito más. Le puse taza y media de agua y pues ahora lo tapo y ahí lo dejamos. Vamos a subirle un poquito a la temperatura, un poquito nada más, y ahí queda. Por aquí, amigos, estoy haciendo una vinagreta. Esto es zanahoria, coliflor y cebolla. La zanahoria y coliflor la pasé por agua hirviendo para que no esté tan cruda. Ahorita le voy a poner vinagre y agua hervida con sal, comino, y le voy a poner unas remolachas para que agarre color rojo. El vinagre que estoy usando es vinagre blanco de lo pueden encontrar en la tienda del dólar, en Walmart. Así, le ponemos una cantidad más o menos como una media taza para probar primero y luego ya vemos, creo que un poquito más. Le vamos a agregar agua. Yo estoy usando el agua donde herví las verduras. Si ocupa más agua, póngale agua normal, pero que sea agua limpia. De bote o pues no de la llave. Ok. Le voy a agregar sal. Le voy a agregar comino. Y le voy a agregar el jugo de esta remolacha. Es como encurtido, pero no lleva jalapeño. Es más que todo como un encurtido de emergencia. Ok, ahorita le voy a poner unas cuantas hojas de laurel cuando logre abrir esto. Ya. Y le voy a poner también hojitas de orégano. No lleva, yo tengo un video ya en mi canal de un encurtido hondureño, pero es como vinagreta. No lleva picante. Si quiere hacerlo picante, pues ya usted hágalo, pero pues es como más que todo solo para darle sabor a la comida. Y amigos, esto está hirviendo. Vamos a agregarle sal porque pues la papa consume sal. Vamos a agregarle sal. Vamos a agregarle también
sofrito, salsina, salsa de tomate, como la conozcan ustedes en sus países. Le agregué la salsa, la movemos pues para que agarre color esta carne un poco. Como les digo, a mí me gusta que quede la carne así jugosita para usar este juguito encima de las enchiladas. También, amigos, esta es mi receta. Yo también le pongo un poquito de salsa dulce de ketchup. Y pues hoy sí ya queda. La vamos a tapar para que se termine de dar un último hervor, porque ya cuando la papa ya está, a esta papa le falta un poquitito nada más. Entonces la tapamos para que tenga un último hervor y ya queda lista para luego freír las tortillas. Como les digo, todo esto es un proceso, more. Es un proceso. Y amigos, ahorita vamos a la fritangación. Vamos a freír estas tortillas. Estoy utilizando tortilla de maíz blanco de la banderita en aceite bien caliente. Yo las puse en la refri un día antes para que estén duritas y sea más fácil de freírlas porque son bien delgaditas. Se fríen hasta dorar y pues así es como se preparan estas tortillas. También se pueden hacer estas tortillas pues desde cero con maseca y luego freírlas, pero para mi ver cuando se hacen así se empapan demasiado de manteca. También ya tenía la visita aquí en la casa, así que por eso decidí solamente freír estas tortillas. Miren, amigos, así quedan las tortillas ya fritas y vamos a hacer las enchiladas. Vamos a preparar ahorita, amigos, las enchiladas. Se pone tortillas primero, pues la cantidad de tortillas que usted guste, dependiendo el hambre que ande. A esto le vamos a poner un cucharón de carne encima a cada tortilla. Vean, así queda la carne. Está jugosita, como les dije, está muy rica. Y se le pone encima de la tortilla, como ven ahí, pues lleva el chile, la cebolla y todo lo que mezclamos y las papitas, que esta carne huele muy rico. El curry hace que huela bien delicioso. Vean, así muy ricas están quedando estas enchiladas. Luego le ponemos esta ensalada de repollo, que lo único que lleva es repollo picado, sal, pimienta y también un limón exprimido, jugo de limón encima. Es lo único que lleva. Y encima de esta ensalada le vamos a poner una rebanada de tomate. Está muy delicioso esto. Ya tengo hambre. Vamos a ponerle tomate y luego le vamos a poner queso rallado, queso seco rallado. Yo estoy utilizando parmesano, que es el que más se parece al queso seco rallado. Si usted tiene pues del hondureño, póngale. Y le puse juguito de la carnita encima. Y ahora le voy a poner esta salsa rosada, que es, de esta ya tengo yo un video en mi canal. Pues solo es mayonesa, ketchup y mostaza revuelto con un poquito de leche. Es lo único que lleva esta salsa rosa. Y como yo no le pongo huevo a estas enchiladas, por eso decidí hacer lo que es esta vinagreta para que le dé un toquecito más de sabor. Y pues está bien delicioso esto, amigos. La verdad que yo les recomiendo que lo hagan en la casa. Vean, así quedan estas enchiladas el día de hoy. Pues ya me voy a comer porque ya la visita tiene hambre. Nos vemos, amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.